Silvia Miel, tengo 9 años, Silvia Rosa, voy al colegio San José de Calazán, les voy a hacer una exposición sobre Bartolomé Pérez. Bartolomé Pérez, un roteño que vivió a finales del siglo XVI. Es famoso porque acompañó a Colón en el viaje del descubrimiento de América. A finales del siglo XV, los puertos de Cádiz y Huelva estaban muy arreglados. Solían llevar varias embarcaciones que podían ir a las costas de Marruecos, a Portugal, a las Islas Canarias, o podían ir hasta llegar a Guinea, en África. En este mundo nació Bartolomé Pérez. Bartolomé Pérez era diestro en la navegación y versado como martillo, o sea, le sabía navegar y guiándose por la historia por el barco. Ya hemos realizado unas expediciones a las costas de Marruecos, también a Portugal y a las Islas Canarias. También pudo conocer a Cristóbal Colón, que recibió el bote de Santa María en Bilbao. Es un triunfo de Cristóbal Colón, que llegó de Bartolomé Pérez. Cuando habéis una idea, así la retrato estaban los puertos de Cádiz y Huelva. Aquí son por una idea cocinando en el barco, porque como los viajes duraban mucho tiempo, duraban 3 meses, pues tenían que cocinar ahí en el barco, y también, como tardaba tanto, pues también tenían que tener un tiempo para distraerse, que es el dibujo de cuando están jugando a los dados. El que estaba parado, y en vez de que no va a un tenedor, en estos últimos días que la tierra era plana. Y él creía que el escenario era esférico. Y él, siguiendo su teoría, creía que en vez de ir hacia el este por el Mediterráneo, él vio hacia el oeste por el Atlántico que valía la India. Pero lo que no se conocía en ese tiempo era eso. Pero entonces él pidió apoyo a los reyes de Italia y Portugal para su viaje, para que los barcos, para comprar unos marineros, pero no le pidieron. Hasta que llegó a España, se lo pidió a Isabel la Católica, pero la primera del ejército, ella accedió y le dio el apoyo, encontraron unos barcos marineros y en el puerto de Paro, en agosto de 1492, una flota formada por 2 calaveras, que era la Quinta y la Niña, y una nave, que era la Santa María, partió. Y Cristóbal Colón, porque como los marineros, entre los que estaban Bartolomé Pérez. Bartolomé Pérez fue a la China y Cristóbal Colón fue a la Santa María. Entonces, partieron desde el puerto de Paro, después de un tiempo, y a Palma, ¿verdad? Pero ellos siempre habían llegado a sitios. Pero era que habían llegado a América. Entonces, Bartolomé Pérez también se alegró mucho cuando llegaron a la tierra, disfrutó mucho del paseo que vieron por allí, pero también disfrutó esa noche, la noche de Santa María, naufragó. Pero de todas maneras, formaron el primer que se llamaba Navidad y la Navidad construido por los españoles. Y se llamó Navidad porque fue el día en que la Santa María naufragó, que fue el 24 de diciembre de 1492. Y entonces, como fueron igual a Santa María, por esta vez se fue la misma, y así fue como mandato, digamos, como a todos los que ya volvieron. Este mapa es un color. Sería que en vez de ir hacia el este, o sea, que era yendo hacia el oeste, él llegaría a Chicago, que sería Japón, y Natal, que sería China. Entonces, él sería que llegaría a la India, pero lo que pasó es que llegó a esa isla, justo aquí, entonces llegó a Mesa. Y aquí ellos, el día se
María, la verdadera la pinta y la niña que era tenido en una iglesia. Esta es una réplica de San Pablo que fue de donde batieron, que es la Santa María, la pinta y la niña. Eso es donde lo dije. Yo fui ahí y ahora me paso eso porque, bueno, aquí se ve, son pistones, yo se ve la casa. Aquí yo, se ve solo porque la otra salía de más. Este es un tubo que la llegada de españoles a América. Este es otro dibujo que encuentro entre los españoles y los indios. Fue aquí donde llegaron. Este es un dibujo de la casa en la que la Santa María nos trabó. Que con toda su materia, con toda su madera, formaron el primer fuerte y la normalidad que nos trabó la Santa María. Por un tiempo, o sea, al año siguiente, volvieron otra vez, pero esta vez no con 3 naves, sino con 17 buques y 1.500 hombres. Y esta vez, Bartolomé Pérez iba navegando una carretera llamada Salomón. Entonces, pues llegaron y Cristóbal Colón se dio con los hombres por lo que más confianza tenía de lo que estaba Bartolomé Pérez. Pero se fueron, yo creo que sí se quedaron sin. Se quedaron ahí 3 años, luego ya se volvieron 3 años. Este es un dibujo de la digamos, de la flota. Este es un dibujo de la flota que se quedó a llegar a México. El último viaje que hizo Bartolomé Pérez a América, él fue pilotando una carretera llamada Cristóbal Colón. Y en ese viaje llegaron a América y se dijo, parece que va a tomar en el Tesla como tiene una castilla. Y encontraron montones de tela. Y esta tela servía para lanzar a la mantener en Europa durante siglos. O sea, imaginaos cuántas telas. Luego ya otra vez volvieron a España. En Rota hay varios monumentos que son a Bartolomé Pérez. Todos están en la Plaza Bartolomé Pérez. Hay varios, que son, por ejemplo, esta placa de aquí, el hijo de esta villa, Bartolomé Pérez. Fue un traído tripulante de una de las carreras mandada por Cristóbal Colón, descubridor de América. Y en este segundo viaje al Nuevo Mundo, el marino norteño dirigió como piloto la carrera de San Juan. Apareció fotografiando la placa. También hay una réplica de la carrera de San Juan, que está al lado de la placa. Aquí hizo una placa que con el plazo de Bartolomé Pérez que está justo encima del bar de la comunidad. En una yoga que está ahí, que aquí está reflexionada, está ahí. Se pone Plaza Bartolomé Pérez. Tiene en esta casa el castillo de Luna y el de Verano. Aquí hay una fotografía de esta sala que no voy a explicar, que es esta, que es la barriga de Bartolomé Pérez. Esta es la fotografía de Rota a Bartolomé Pérez. Y con esta fotografía de la